presentarles mi proyecto final de grabación, el cual se titula Cotratamiento de lodo fecal evaluado por medio de ensayos de laboratorio mediante la tecnología de lodos aerobios granulares. Mi tutora durante este proyecto fue Mariluz Barrios Hernández. Además de agradecer al Tecnológico de Costa Rica y a los docentes de Ingeniería Ambiental, me gustaría agradecer al Centro de Investigación en Protección Ambiental por brindar los insumos y el apoyo técnico necesario para la realización de esta investigación. A continuación, se presentan los temas a cubrir durante esta presentación, donde tenemos la introducción y los objetivos, el marco teórico, la metodología, los resultados y discusión, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones y un espacio para preguntas y comentarios. De acuerdo con el AIA, las tecnologías descentralizadas para el tratamiento de aguas residuales abarcan aproximadamente un 70% del manejo de aguas en Costa Rica. En el tratamiento, estas tecnologías tienen como subproducto el lodo fecal, el cual tiene cierta complejidad en su tratamiento. El tratamiento principal que se le suele dar es a través del cotratamiento de plantas de tratamiento de lodos activados en Latinoamérica. Sin embargo, se han reportado serios problemas operacionales a manejar esta matriz. De acuerdo a la literatura, el lodo aerobio granular posee mayores capacidades de manejar altas tasas de carga orgánica y nitrógeno que los lodos activados. Es por esto que se cree que esta tecnología tiene mejores capacidades para el cotratamiento del lodo fecal. En Costa Rica no existen plantas LAC y poco se sabe sobre la tecnología, sobre el funcionamiento de esta tecnología. Es por esto que esta investigación interactúa por primera vez con lodos aerobios granulares importados de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en los Países Bajos, con el fin de evaluar por medio de ensayos de laboratorio el rendimiento de LAC en el cotratamiento de aguas residuales domésticas con distintas concentraciones de lodos sépticos, al 1 y 4% volumen-volumen. Esto mediante al analizar el comportamiento del LAC durante el cotratamiento de aguas residuales domésticas y de lodos sépticos, por medio del monitoreo en la concentración de contaminantes en los ensayos de laboratorio, además de determinar la remoción de coliformes fecales y Escherichia coli en función de las concentraciones de lodo fecal utilizado. Entrando a la parte de marco teórico, es importante el entender qué es un lodo aerobio granular. Este se determina como los agregados de microorganismos los cuales no coagulan bajo condiciones de fuerzas hidrodinámicas de corte, como si lo hacen los flóculos que se encuentran en los lodos activados. Además, los lodos aerobios granulares también tienen ciertas características, entre las cuales podemos encontrar de que suelen tener una apariencia esférica o elíptica, donde su tamaño varía, pero tiene que ser mayor su diámetro a 0.2 milímetros y puede llegar hasta los 16. Con respecto a la gravedad específica, estos suelen tener una alta densidad y una estructura compacta, además de que tienen bajos contenidos de agua comparado con los lodos activados, los cuales van desde el 94 al 97%. También suelen tener altos valores de fuerza física, lo cual les permite mantener su forma granular o esférica durante todo el proceso en el reactor LAC. Además, también suelen tener velocidades de sedimentación mucho mayores que los lodos activados, los cuales van desde los 18 a los 90 metros hora. Si vemos la figura 1, podemos ver un gránulo de fenol cultivado en un reactor discontinuo, donde podemos ver tres zonas en específicas. Una zona aeróbica, donde se dan los procesos de nitrificación por las bacterias nitrificantes y donde se encuentran principalmente también las bacterias PAO y GAO que vamos a retomar a continuación. Luego tenemos una parte anóxica en la cual se encuentran las bacterias desnitrificantes, para luego tener un núcleo el cual es principalmente de contenido proteico. Es importante saber que la tecnología LAC funciona bajo un ciclo, el cual está compuesto por una fase inicial de alimentación anaerobia, luego una fase de aireación, seguido de una fase de sedimentación. La tecnología LAC se basa en el funcionamiento de los organismos acumuladores de polifosfatos, o PAOs por sus siglas, y organismos acumuladores de glicógeno, o GAOs por sus siglas. Durante la fase anaerobia, estos microorganismos utilizan el DBU, el soluble, para formar polihidroxialcanoatos, o PHA por sus siglas. Esto lo realizan debido a que no ocupan un aceptor de electrones durante este proceso. Sin embargo, sí requieren de energía, la cual la obtienen de los polifosfatos y glicógenos que ellos utilizan. Al dar uso de los polifosfatos, los PAOs proceden a hacer una liberación de fosfato en el agua residual. Este proceso lo podemos ver en la figura 2, donde se presenta el funcionamiento de estas bacterias para la fase anaerobia. Con respecto a la fase aerobia, tenemos que los gránulos entran a una etapa de crecimiento, donde utilizan el oxígeno y las formas de nitrato presentes en el agua residual como aceptores de electrones para así poder restaurar los polifosfatos y glicógenos previamente utilizados para formar PHA.
En este proceso, las bacterias PAO, al formar polifosfato, proceden a dar una remoción de fosfatos de los que habían liberados y además de los que se encuentran en el agua residual. En la figura 3 podemos ver este funcionamiento. Ahora vamos a ver un ciclo, de manera general, cuál es el ciclo y cuáles son los procesos que ocurren en cada fase. Tenemos que en el proceso de alimentación anaerobia se da la reducción de DQO y la liberación de los fosfatos por parte de las PAOs. Luego, en la parte de aireación, tenemos que se da el proceso de nitrificación y la remoción de fosfato. Luego, además, si es necesario plantear como objetivo de tratamiento un proceso de desnitrificación donde el nitrato va a pasar a nitrógeno gaseoso. Luego se da un proceso de sedimentación, un proceso de purga de lodos y además una salida de agua tratada. Con respecto a la purga de lodos, esto se realiza únicamente en reactores, los cuales tienen un sistema de recirculación continuo. Ahora bien, entrando a la parte de lodos fecales, estos se determinan como todo aquel material acumulado en el fondo de una unidad de tratamiento descentralizada. Estos pueden ser clasificados en función de sus concentraciones de DQO, sólidos suspendidos totales y nitrógeno total, el cual va a variar de si su intensidad es alta, media y baja y se clasifican además si el lodo se encuentra fresco o es digerido. Existen muchas clasificaciones para los lodos fecales y esto se debe a que estos presentan una alta variabilidad, el cual se ocurre debido a los factores operacionales de las unidades de tratamiento, en donde el uso del agua es muy importante para determinar las características del lodo fecal. ¿Cómo se utiliza el inodoro? Si se utilizan detergentes con altas concentraciones de fosfato nitrato, si se presentan aguas grises en el afluente de la unidad de tratamiento y además si se presentan unidades de pretratamiento como trampas de grasas y sedimentadores primarios, vamos a tener que las concentraciones de los lodos fecales van a ser distintas para cada unidad. La duración del almacenamiento también es muy importante, debido a que entre mayor tiempo pase el lodo fecal en la unidad de tratamiento, vamos a tener que este se va a estabilizar mayor, por lo que de esta forma, las concentraciones de los contaminantes también van a ser distintos. Si hay una presencia de un sistema de infiltración en las unidades de tratamiento, vamos a tener que la tasa de llenado va a ser más lenta y por lo tanto los lodos van a ser más concentrados. Con respecto al cotratamiento del lodo fecal, como se mencionó anteriormente, este se realiza principalmente a través de plantas mecanizadas a base de lodos activados, los cuales tienen serios problemas operacionales, como lo son el aumento en la generación de lodo, ya que se da un aumento aproximadamente del 100% del volumen y área requerida para el manejo del lodo residual. Además, también al utilizar concentraciones de lodo fecal del 1% volumen-volumen, se da un aumento en la demanda del oxígeno de hasta el 200%. Además, el uso del lodo fecal como tratamiento también afecta en las eficiencias de remoción y a las concentraciones de contaminantes en el efluente, donde estos aumentarán en función de la fuerza del lodo fecal y de los volúmenes que se utilicen. Entrando propiamente a la metodología de esta investigación, tenemos que se realizaron mediciones de contaminantes para la caracterización de las muestras y de la determinación del funcionamiento de la tecnología, donde se midieron DQO, fosfato y amonio a través del colorímetro DR900, mientras que el nitrato se hizo a través del colorímetro Lamotte Smart 2. Los valores de sólidos suspendidos totales y volátiles se realizaron a través de los métodos planteados por el Standard Methods, mientras que los indicadores microbiológicos de coliformes fecales y Escherichia coli se realizaron a través del método del número más probable. Siguiendo la línea del trabajo utilizada, primero hubo un paso de recolección y caracterización de muestras, donde tenemos el agua residual, el lodo aerobio granular y el lodo fecal, seguido del desarrollo del experimento, donde tenemos el monitoreo constante de los contaminantes previamente mencionados, el oxígeno disuelto y el pH, para finalizar con una etapa de análisis de datos. Con respecto a la recolección de lodo aerobio granular, este fue importado de una planta de tratamientos de aguas residuales en los Países Bajos. Cuando este lodo llegó a Costa Rica, se mantuvo en refrigeración durante 2 meses a 4 grados Celsius. Seguido de esto, tuvo un periodo de aclimatación de 2 meses, el cual es importante mencionar que se realizó de manera incompleta, debido a que únicamente se realizaron 2 ciclos durante el día en el horario laboral, el cual consistía de 2 horas de alimentación anaerobia, 1 hora de aireación y 30 minutos de sedimentación, dejando a los gránulos durante el resto del día, los fines de semana y los feriados durante condiciones completamente anaerobias. Con respecto a la caracterización, se realizaron mediciones únicamente de sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles. En la figura 5 podemos ver el recipiente donde se realizó la aclimatación de los lodos aerobios granulares.
Con respecto al agua residual, esta fue recolectada de la PTAR del condominio Antares ubicada en el Instituto de Costa Rica. Se utilizó una filtración por gravedad y homogenización previa a su caracterización, donde se midieron los valores de DQO, fosfato, amonio, nitrato y los indicadores microbiológicos a través del número más probable. En la figura 6 podemos ver el afluente de donde se tomó la muestra del agua residual. Con respecto al lodo fecal séptico, este fue recolectado de un tanque séptico de 7 metros cúbicos, el cual se ubicaba en San Isidro de Coronado. Este es utilizado por un total de 4 personas. Este tanque séptico tiene un sistema de infiltración deteriorado, lo cual ocasiona que los tiempos de retención hidráulica sean entre 6 meses y un año. Además, tampoco cuenta con trampas de grasas y posee afluencia de aguas negras y grises, siendo las grises la principal composición del afluente, teniendo de esta forma que se caracterizó el lodo fecal en función de los contaminantes mencionados para el agua residual con la adición de los sólidos suspendidos totales y volátiles. En la figura 7 podemos ver una de las muestras de los lodos fecales utilizados. Con respecto al diseño del experimento, se realizaron 3 ensayos de simulación de reactores LAC por duplicado para un total de 6 jarras, donde la jarra 1 y 2 son las que representan el blanco del experimento, las cuales únicamente contienen LAC y agua residual. Las jarras 3 y 4 contienen lo mismo, solo que con una concentración de lodo fecal del 1% volumen-volumen, el cual representa 6 mililitros. Mientras que las jarras 5 y 6, la cual tiene una concentración de 4% volumen-volumen, tiene un volumen de 24 mililitros de lodo fecal. A todas las jarras del experimento se les incorporó una alícuota de 200 mililitros de LAC y 600 mililitros de agua residual. Además, durante el experimento se dieron condiciones homogéneas de aireación y mezclas en todos los reactores. El experimento se realizó en una habitación con temperatura ambiente controlada, la cual se encontraba a 20 grados Celsius, mientras que el proceso de aireación se dio a través de un sistema de distribución, el cual estaba conectado a un compresor de aire. El proceso de mezclado se realizó a través de las paletas de mezclas de este sistema de jarras. Con respecto al ciclo utilizado en este experimento, tenemos que primero hay un proceso de alimentación, el cual duró 90 minutos y se da el entrado del lote de 600 mililitros del agua residual con un sistema de aireación apagado. En la parte de aireación, la cual tuvo una duración de 2 horas, tenemos que se da el encendido del sistema de aireación y las paletas de mezclas. Luego tenemos un proceso de sedimentación donde se apagan los dos sistemas de aireación y mezcla, y luego un periodo de sedimentación extendida de 30 minutos, el cual se dio debido a que la concentración de DQO y la turbiedad en las jarras para al finalizar el proceso fue muy elevada. Con respecto a las muestras recolectadas, se recolectaron un total de 9 por cada jarra, una durante cada 30 minutos. Las muestras correspondientes a los contaminantes fueron recolectadas en estos frascos de recolección de 100 mililitros, mientras que las muestras para los indicadores microbiológicos fueron recolectadas en estas bolsas estériles microbiológicas. Con respecto a los análisis de datos, se hicieron análisis de eficiencias de remoción para cada contaminante para cada par de jarras. Además de que también se realizaron curvas de remoción para dar un análisis del comportamiento de los gránulos en la remoción de los contaminantes a través del tiempo. Entrando a la parte de resultados y discusión, vamos a empezar con la parte de caracterización de muestras. El agua residual se determinó que es una concentración media según el promedio reportado por Metcalfe y Eddy, teniendo nosotros para nuestra agua una concentración de 517 miligramos litros. Con respecto al DQO soluble y el fosfato, podemos ver de que estos son valores típicos de aguas residuales municipales con aportes menores de fluentes industriales, lo cual concuerda con los valores obtenidos de nitrato, el cual fue de 11,20 miligramos litro. Se espera que el contenido principal de nitrógeno en agua residual ordinaria sea únicamente en forma amoniacal y de nitrógeno orgánico. Con respecto a los indicadores microbiológicos de coliformes fecales y Escherichia coli, no se pudo determinar la concentración inicial debido a que las diluciones utilizadas propuestas por el método número más probable no fueron suficientes. Con respecto a la caracterización del LAC, los valores de sólidos suspendidos totales y volátiles fueron 10,4 gramos litro y 9,6 gramos litro respectivamente, los cuales son valores similares a los reportados por Barrios Hernández et al. Para reactores LAC a escala laboratorio. En la figura 11 podemos ver el lodo aerobio granular utilizado en el experimento. Con respecto al lodo fecal,
en relación a los valores de DQO total y DQO soluble, podemos determinar de que este lodo es poco digerido y de concentración baja de acuerdo con los valores reportados por Dangond y Hugemans. Sin embargo, el valor obtenido para fosfato no se encuentra entre los valores estándares de los tanques de los lodos fecales, en los cuales van desde 0,1 a 3 miligramos litro. Se obtuvo un valor de 83 miligramos litro, lo cual se justifica debido a que el agua residual del tanque séptico muestreado está compuesta principalmente por aguas grises provenientes de duchas, lavatorios y cocinas con grandes aportes de fosfatos. Con respecto a los valores de amonio y nitrato, estos son valores típicos de lodos fecales en tanques sépticos. Sin embargo, los valores de sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos altos son relativamente altos según lo reportado para los pocos digeridos de concentración media y baja. Esto se debe principalmente a que el tanque séptico también tiene afluencia de materia orgánica de residuos de comida, lo cual tiene una afectación directa en la concentración de los sólidos suspendidos totales y volátiles. Entrando a la parte de remoción de contaminantes, vamos a empezar con el DQO, donde para las jarras del blanco del experimento vemos que se tuvo un porcentaje de remoción del 60,2%, mientras que para las jarras con lodo fecal al 1% tuvimos remociones del 64,1% y para las jarras con 4% tuvimos un 49,4%. Si observamos la curva de la figura 12, donde tenemos la curva de remoción del DQO para las tres jarras, podemos ver que tuvieron un comportamiento similar, donde en la etapa de alimentación tuvimos la degradación del DQO soluble por parte de las PAOs y GAOs, los cuales utilizan el DQO soluble para la formación de PHA. Seguido de esto, tenemos que en el periodo de aireación se reporta un aumento en la concentración de DQO. Esto se ve asociado al proceso de mezcla completo por parte de las aspas y a la desintegración de algunos gránulos. Cabe resaltar de que esto es algo propiamente del experimento y no de los reactores LAG generalmente. Con respecto a la etapa de sedimentación extra, se vio que después de los 30 minutos se pudo reducir la presencia de material coloidal y particulado a través de su sedimentación, teniendo de esta forma el mínimo de DQO reportado en el efluente. Si analizamos las eficiencias obtenidas con las eficiencias reportadas, podemos ver de que los porcentajes de remoción para DQO son bastante bajos, y esto se debe a tres factores distintos. El tiempo de refrigeración y almacenamiento, ya que para periodos mayores de 2 meses se reportan eficiencias del 53%. Esto, sumado a que se realizó una reactivación incompleta de los LAC, ocasionó de que no hubiera una reactivación de la comunidad microbiana de los gránulos, afectando directamente de esta forma en la eficiencia de remoción. Además, también cabe resaltar que para el proceso de alimentación, el cual debería ser anaerobio con una cantidad de oxígeno disuelto de 0 miligramos litro, tuvo valores bastante más altos, en los cuales tenemos 1,85, 1,20 y 0,85 respectivamente para cada jarra. Esto alteró el funcionamiento de los gránulos en general con toda la remoción de los contaminantes. Además, también se reporta que la relación alimento-microorganismos para las jarras es muy bajo, ya que este debe estar entre 0,1 y 3, siendo 3 el valor recomendado para tener una remoción de DQO completa. Se obtuvieron valores de 0,11, 0,25 y 0,33 respectivamente para cada jarra. Si observamos la eficiencia de remoción obtenida por las jarras con lodo fecal al 1%, podemos ver de que hubo un aumento. Esto se debe principalmente a que también hubo un incremento en la accesibilidad del DQO de degradación rápida proveniente de los lodos fecales. A pesar de tener un aumento en la eficiencia de remoción comparada con las jarras con agua residual, la calidad del influente empeoró. Con respecto a las jarras 5 y 6, vemos que hubo una disminución en relación a las jarras con agua residual y con lodo fecal al 1%. Esto se debe a que hubo una sobrecarga de carga por parte de los lodos fecales. Cabe resaltar que también estas pares de jarras tuvieron un deterioro en la calidad del influente comparadas con las otras dos jarras. Entrando a la parte de la remoción de fosfato, podemos ver que para el agua residual se tuvo un porcentaje de remoción del 89,6%, mientras que para las jarras al 1% tuvimos un 66,2% y la jarra con concentración de lodo fecal al 4% un 51,1%. Si vemos la figura 13, podemos ver que todas las jarras se comportaron de una manera similar, donde en la fase de alimentación durante la fase de alimentación se dio una liberación de fosfatos debido al consumo de DQO soluble por parte de las PAOs y GAOs.
Y luego tuvimos durante el proceso de aireación una remoción del contaminante asociado que los PAOs utilizan el oxígeno y formas de nitrógeno como aceptores de electrones para la restauración de los polisfosfatos. Si comparamos las eficiencias obtenidas con las eficiencias reportadas, podemos ver de que únicamente las jarras con agua residual tienen una eficiencia de remoción dentro de lo establecido por la literatura, mientras que las jarras con concentraciones de lodo fecales no. Esto se debe principalmente al acceso de oxígeno disuelto por parte de las PAOs, ya que el oxígeno lo utilizan como donador de electrones en la transición de fosfato a polifosfato, por lo que al existir una menor concentración de oxígeno disuelto en las jarras, se limita la formación de este compuesto. Se atribuye esta disminución del oxígeno disuelto en las jarras a la concentración de lodo fecal utilizado, el cual tuvo una afectación positiva como sustrato de carga orgánica para la disminución del oxígeno disuelto en el agua residual. Con respecto a la remoción de contaminantes de amonio, tuvimos remociones del 43.7% para las jarras con agua residual, un 57.9% para las jarras con 1% y un 46.3% con las jarras de lodo fecal con 4%. Si vemos la figura 14, podemos ver que para la parte de alimentación se dio un proceso de nitrificación, esto debido a la presencia de oxígeno disuelto en las jarras, lo cual permitió este proceso. Luego, durante la fase de aireación, el proceso de nitrificación continuó. Sin embargo, este es muy bajo en comparación con lo reportado. Y esto se debe principalmente al tiempo de refrigeración, ya que como se mencionó anteriormente, las bacterias oxidantes de amoníaco se encuentran en la parte más externa de los gránulos, por lo cual presentan una disminución en su eficiencia de remoción debido a los periodos de refrigeración utilizados. Si analizamos el comportamiento de la eficiencia de las jarras con lodo fecal al 1%, vemos que hubo un aumento. Esto se atribuye principalmente a la disminución del oxígeno disuelto y a la concentración de DQON, el cual da un aumento y permite de que los procesos de nitrificación en las comunidades microbianas se vean mejorados. Con respecto a la jarra 5 y 6, a pesar de haber un aumento en los valores de DQN, la eficiencia fue disminuida. Este comportamiento se asume a la presencia de sustancias inhibidoras como el amoníaco libre y de ácidos nitrosos provenientes del lodo fecal. Cabe resaltar que para ambas jarras el aumento de la eficiencia de remoción no se vio reflejado en la concentración del contaminante en el efluente, por lo cual su calidad o su concentración empeoró. Con respecto a la remoción de contaminantes de nitrato, podemos ver que para las jarras de agua residual no hubo una remoción. Sin embargo, para las jarras con 1% y 4% hubieron remociones de 5.5 y 56.8 respectivamente. Si vemos la figura 14 con las curvas de remoción, podemos ver que durante la alimentación hubo un proceso de desnitrificación causada por la capacidad desnitrificante en condiciones anaerobias de los lodos aerobios granulares. Además, durante la fase de aireación, podemos ver que para el agua residual hubo un proceso de nitrificación. Sin embargo, este no fue seguido por un proceso de desnitrificación, lo cual sí ocurrió para las jarras con 1% y 4%, donde hubo un periodo de nitrificación y luego un periodo de desnitrificación en la etapa de sedimentación y sedimentación extendida. Ahora bien, el motivo principal por el cual no hubo una remoción en las aguas residuales es que, de acuerdo con Wang et al., valores mayores de DQN tienen efectos positivos en la estabilidad microbiana desnitrificante, repercutiendo de esta forma en mayores porcentajes de remoción. Sumado a que las jarras con agua residual tenían un bajo DQN, también tenían una alta concentración de oxígeno disuelto, lo cual no se recomienda para procesos de desnitrificación, ya que debe realizarse en condiciones anaerobias. Para las jarras 3 y 4 y 5 y 6, vemos que el oxígeno disuelto disminuyó, así como aumentó la relación DQN. Es por esto de que se da un aumento en la eficiencia de remoción. En las jarras con lodo fecal, con respecto a la remoción de contaminante de nitrato, se dio una mejora en la concentración en el efluente. Con respecto a los indicadores microbiológicos, no se pudo determinar la concentración inicial para ninguna de las jarras. Sin embargo, para el agua residual solo se pudo determinar la remoción de Escherichia coli, en el cual se tuvieron porcentajes de remoción del 98 y 98.4%. Con las jarras de lodo fecal al 1% y al lodo fecal 4%, hubo una mejora en la accesibilidad del método utilizado. Esto se asume a que la disminución, tanto para coliformes fecales y Escherichia coli, se debe a
organismos depredadores como lo son protozoos, ciliados y bacteriófagos, por lo cual al tener un agregado de lodo fecal de distinta concentración, vamos a tener un aumento en estos microorganismos en el reactor. Por lo tanto, vamos a tener un aumento en las porcentajes de remoción para coliformes fecales y valores similares para Escherichia coli. Entrando a la parte de conclusiones y recomendaciones, se determinó que la remoción de EQO en las jarras denota un detrimento del efluente según el aumento del porcentaje de lodo fecal, 2 veces mayor para las jarras 3 y 4 veces mayor para las jarras 5 y 6. Además, la remoción de fosfato y amonio en las jarras denota un detrimento de la calidad del efluente según el aumento del porcentaje de lodo fecal para jarras 3 y jarras 5 y 6. La remoción del contaminante nitrato encuentra una mejora en la calidad del efluente según el aumento del porcentaje de lodo fecal para jarras 3 y jarras 5 y 6. En las jarras 1 y 2 únicamente se pudo determinar la remoción de Escherichia coli, mientras que en las jarras 3 y 5 y 6 existe una remoción similar para E. coli, pero sí se presenta una remoción de coliformes fecales. Es muy importante resaltar que la eficiencia de los gránulos se vio afectada por factores como el tiempo de refrigeración, el proceso de aclimatación, la concentración de oxígeno disuelto en todo el ciclo y la relación alimento-microorganismo en las jarras. Entrando a la parte de recomendaciones, se recomienda el garantizar las condiciones óptimas de refrigeración durante todo el periodo de transporte y almacenamiento, así como también utilizar sensores y controladores de pH y oxígeno disuelto en la etapa de aclimatación y funcionamiento para garantizar las condiciones óptimas de la comunidad microbiana que forma el LAC. También se recomienda el evaluar la formación de gránulos aerobios en las condiciones de Costa Rica, para así evitar las posibles complicaciones en el transporte y la aclimatación de los gránulos. Además, también se recomienda el realizar ensayos de laboratorio con agua residual anaerobia, explorando alternativas a la disminución del oxígeno disuelto con respecto a la inyección del nitrógeno gaseoso. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación y entraríamos a la parte de comentarios y preguntas. Muchas gracias por la atención de esta presentación.